promedio se diagnostican en Costa Rica 4 personas con hipertensión arterial. Es un tema muy importante de salud pública que afecta a miles y miles de costarricenses. Esto según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. En medio de estos datos, el autocuidado y la prevención juegan un rol esencial. Para hablar sobre la presión alta, tenemos el gusto de conversar hoy en Buen Día con don Juan Pablo Solís. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por el espacio, por la entrevista, Daniel. Cardiólogo y médico internista. Como siempre, es un honor que nos visite. Esta es su casa, doctor. Muchísimas gracias, Daniel. Y un tema importantísimo, ¿verdad? Que da mucho de qué hablar. Y que yo creo que lo primero, Daniel, es empezar por definir qué es hipertensión, ¿verdad? Porque creo que a veces hay... muchos mitos, además, alrededor. Muchos mitos, sí, sí. O hay gente que piensa que si solo una toma de presión es adecuada, o tenés que hacerte algún estudio, o hay que tener un montón de tomas. Entonces, lo primero que hay que definir es que, aunque la hipertensión, tomamos un punto de partida, que es un número, ¿verdad? Usamos una medición con un aparatito que se llama esfigmomanómetro, que ahorita vamos a hablar de ello. Pero la hipertensión obedece una serie de mecanismos y puede ser que los mecanismos que me lleven a mí a ser hipertenso sea por temas genéticos, y hay otras personas en que el ambiente es sumamente importante, ¿verdad? La hipertensión. Entonces, la hipertensión la definimos cuando la persona empieza a hacer cifras de su presión arterial arriba de 140 o arriba de 90. En realidad tenemos dos presiones, eso es lo otro, Daniel, otro tema importante, que hay dos presiones, pero lo importante es que empezamos a tener cifras elevadas y cifras más allá de lo que deberíamos tener para nuestra edad. Invitamos, como siempre, a los amigos televidentes a que envíen su consulta al doctor a través de el número de teléfono 60 87 77 77. Está saliendo en su pantalla. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de una persona porque muchas personas tienen hipertensión y no lo saben? Sí, es cierto, Daniel. Y yo creo que un tema aquí importantísimo, o un punto a aclarar, es que se sabe que más o menos el 50% de las personas que digamos que son hipertensos no saben que lo son. O al revés, más o menos por cada hipertenso que tenemos identificado, y que vos decías un dato muy interesante, o sea, cada hora se diagnostican hipertensos en nuestro país y probablemente en todo el mundo. Pero por cada persona que identificamos como hipertenso, hay otro que anda en la calle que no sabe que es hipertenso y que, bueno, ¿verdad? Tal vez no se ha dado a la tarea de irse a revisar o de chequear. Ahora, lo que me preguntabas de los síntomas, lo primero que hay que aclarar es que más o menos el 30% de la gente no tiene síntomas, o por lo menos síntomas clásicos. Los síntomas clásicos, Daniel, usualmente son dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, a veces lo que se llama tinitos, que es como escuchar un ruidito constante en el oído. Hay gente que se siente fatigada, cansada, asurumbado, es lo que le dice la gente, ¿verdad? Eso es como lo clásico que nos puede producir la hipertensión, pero hay que recordar que cada persona es diferente, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera tienen estos síntomas clásicos, o hay otros que tienen un umbral, o sea, que van a empezar a presentar estos dolores de cabeza, estas molestias, después de que llegan a cierto punto de su hipertensión, ¿verdad? Entonces, es importante aclarar eso, porque no necesariamente la hipertensión la diagnosticamos por los síntomas, sino más bien por los mecanismos que nos llevan a ser hipertenso, y también por los grados que me está, digamos, apareciendo a la hora de tomar la presión arterial. ¿Cuáles consejos le da el doctor si usted ya padece de hipertensión, para que esta hipertensión no se agrave? Al volver de la pausa, don Juan Pablo Solís estará abordando a profundidad este tema. Ya volvemos con más de Buen Día. Volvemos a Buen Día, estamos con don Juan Pablo Solís, él es médico internista y cardiólogo. Estamos abordando un tema que le afecta a miles de personas en nuestro país, hombres y mujeres, es la hipertensión arterial. En la pausa yo me quedé hablando con el doctor porque de verdad que
Da gusto escucharlo, doctor. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Antes de la pausa, le hacíamos una consulta. Doctor, ¿cuáles son las principales recomendaciones si una persona ya padece hipertensión para que ésta no se agrave y no llegue a tener otro tipo de complicación? Sí, yo creo que, Daniel, tal vez el primer consejo es que hay que revisarse, ¿verdad? Porque se dice que incluso después de los 20 años, o incluso cuando llegamos a la mayoría de edad, después de los 18 años, deberíamos con alguna regularidad tomarnos la presión. Hay personas que le recomendamos que por lo menos una vez al año vaya donde su médico, ¿verdad? O su médico de empresa o de trabajo, no necesariamente tiene que ser un cardiólogo o un internista, pero que vaya donde su médico de confianza para que lo revise y en realidad la toma de la presión es muy sencilla. ¿Esto es indispensable tenerlo en casa? Bueno, sí, aquí traíamos, digamos, a manera de uno de los mensajes importantes, es que cada vez tomamos más o damos, digamos, el mensaje, Daniel, de que es muy importante tener esos aparatitos en casa. Primero porque la hipertensión es muy frecuente, ¿verdad? Llega a afectar al 30% por lo menos de los adultos. Entre más edad tengamos, más problemas de hipertensión vamos a tener. Y aparatitos como estos, que los podemos conseguir ahora casi que en los supermercados, en las farmacias, son muy accesibles, ¿verdad? Es lo que cada vez se recomienda más en el mundo, ¿verdad? Porque un aparatito de estos nos puede salvar la vida. A veces no necesariamente hay que ir a un centro de salud o sacar cita en el hospital o todo, sino que uno mismo puede con un aparatito como eso, saber cómo estoy de la presión. Tengo entendido, doctor, que sirva también como recomendación que en las farmacias es gratuito la toma de presión. Sí, también, hasta eso, Daniel. Yo creo que cualquier persona, si se aproxima a una farmacia, si va a la Cruz Roja, si va a un EVAIS, una clínica, le pueden tomar la presión y eso no tiene ningún costo. Y es algo que le puede salvar la vida, porque lo que me preguntaba ahora Daniel, que el tipo de síntomas, más o menos el 30% de la gente ni siquiera tiene síntomas. El otro 70% de la gente va a empezar a tener síntomas como dolores de cabeza, visión borrosa, zumbidos en los oídos, desvanecimiento, fatiga. Entonces, ante estos tipos de síntomas es muy importante irse a revisar, porque a veces asumimos que tal vez es el estrés, el del día a día, el corre-corre, que me siento como asurpado o mareado porque estuve ahí en una presa un par de horas. Pero no, en realidad pueden ser los primeros síntomas de la hipertensión. Y otro, digamos, dato interesante, Daniel, es que la hipertensión ha ido cambiando la epidemiología. Antes veíamos a los hipertensos después de los 50 o 60 años, ¿verdad? Casi que era lo común, pero en los últimos tal vez 20 o 30 años todo eso ha cambiado y ahora incluso podemos fácilmente encontrar hipertensos en personas de 25, 30 años, personas empezando a insertar en el ambiente laboral, personas universitarias, ya hipertensos, ¿verdad? Hay también un estilo de vida que ha cambiado a través de los años. Correcto. ¿Verdad? Sí, y esa parte que es lo que actualmente los expertos en esto le llaman epigenética, porque si bien es cierto hay una genética que muchas veces nos predispone a que podamos ser hipertensos o tener alguna enfermedad crónica, tanto así, Daniel, que por ejemplo si mi papá es hipertenso, probablemente yo tengo 50% de probabilidad de ser hipertenso. Esa es la influencia normal hereditaria, el promedio. Y si tengo ambos padres hipertensos, probablemente tenemos un 80% o más de probabilidad de ser hipertenso. Entonces hay una genética que es muy importante. Pero fuera de eso, la parte ambiental, que es lo que decías, ya hay algunas explicaciones muy interesantes desde el punto de vista genético, que se le llama epigenética, que es como el ambiente puede estimular ciertos genes que tal vez están ahí rezagados, están escondidos, pero como el ambiente, los malos hábitos, el estrés, el fumado, el sedentarismo pueden estimular a que una persona que tal vez no iba a ser hipertensa o que iba a ser hipertensa, no sé, a los 70 años, lo tengamos a una edad más joven. Doctor, Thais Alfaro nos tiene preguntas que ustedes, los televidentes, nos han hecho llegar a través del WhatsApp de Buen Día. Así es, a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestro Facebook también al doctor Solís le hacen la siguiente pregunta. Dice que nuestra televidente tiene 54 años de edad, tiene ya 10 años de estar tomando Ibersatán por día. Dice que ya no ha vuelto a tener ningún episodio de presión alta durante el tiempo que lleva tomando el medicamento, que son 10 años. Dice que si algún día va a poder dejar el medicamento. Y entre otras consultas también vemos muy recurrente que preguntan sobre el agua de pipa, si puede o no bajar la presión, doctor. Sí, bueno, muy interesante porque en realidad sí son dos preguntas, Thais y televidentes, que nos hacen con mucha frecuencia. La primera, generalmente la persona que ya se diagnostica como hipertensión va a seguir siendo hipertenso de ahí en adelante. Son muy pocos los pacientes en que desaparece la hipertensión y muchas veces es porque de fondo hay algún tema, algún tumor que produce alguna hormona que tiene que ver con la hipertensión
O la otra excepción de los hipertensos que se pueden curar son los que tienen una obesidad mórbida, se hacen un bypass gástrico, pierden muchísimo peso, pierden, digamos, a veces 70 kilos. Entonces todo eso sí revierte los mecanismos de hipertensión. Pero casi son como las excepciones. La mayoría del hipertenso que empieza a hacerlo, casi que hay que hacerle entender que de ahí en adelante tiene que tomar tratamiento porque es una condición ya crónica de su vida, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es, como este televidente, ¿verdad?, que nos pone el mensaje que tiene 10 años y más bien a veces uno se alegra cuando un paciente es probablemente muy riguroso con los cuidados y todo, y que tiene 10 años, a una dosis baja, de estar bien controlado, pues eso es un éxito, porque la mayoría de las veces la hipertensión va progresando y hay que ir cambiando o agregando medicamentos al historial, ¿verdad? Habla muy bien de la disciplina de este amigo televidente. Correcto, totalmente, sí, para que nos digan eso, que un hipertenso tiene 10 años de controlarse con la misma dosis y todo, pues casi que nos habla que probablemente es muy disciplinado, ha tomado muy bien su tratamiento y ha seguido probablemente todo el seguimiento médico. Y luego otro, Thais, que nos preguntaban, que es muy frecuente, lo del agua de pipa. Verás que es interesante porque, si bien es cierto, algunas cosas naturales, y entre ellas el agua de pipa, ayudan, o sea, tiene un efecto diurético, y sí es cierto que ayudan a bajar un poquito la presión. Sin embargo, lo que yo le digo a los pacientes es que lo que me ayuda a bajar la presión normalmente son 4 o 5 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pico hipertensivo leve, si estoy, digamos, en 145 y todo, pues sí, yo me puedo empezar a tomar agua, tomar algún té o tomar agua de pipa. Eso me va a inducir, digamos, a que el riñón me ponga a orinar, y a través de ese mecanismo me va a bajar la presión, pero usualmente lo que baja es poquito, ¿verdad? O sea, lo que yo le digo a los pacientes es que podemos echar mano de estas cosas cuando se nos sube un poco la presión, pero nunca tiene que sustituir, digamos, un tratamiento ya crónico de la hipertensión, porque las cosas naturales nunca van a ser tan potentes como medicamentos que me bloquean alguna hormona, me trabajan el riñón, me bloquean mecanismos muy específicos donde trabajan la hipertensión, ¿verdad? Thais, ¿con más preguntas, doctor? Así es, bueno, le hago la consulta al doctor de parte de don Heiner. Bueno, dice que él es hipertenso desde hace 25 años. Actualmente Heiner tiene 47. Hace algún tiempo, un par de años más o menos, tuvo una crisis de presión alta y dice que tuvieron que subirle la dosis. Incluso le prohibieron utilizar medicamentos genéricos. Él pregunta que si hay alguna posibilidad de que vuelva una crisis como la que vivió hace 2 años. Y también, para aprovechar este espacio, otra de nuestras televidentes pregunta por qué cuando sube la presión le da hormigueo en las manos y también en la cara, doctor. Sí, muy interesante, sí, qué buenas preguntas, ¿verdad? Sí, claro. Buenísimo. Sí, tal vez la primera es que siempre el hipertenso, damos el tratamiento, yo siempre le digo a la gente, damos el tratamiento primero para aliviarle un poco los síntomas, el malestar, pero en realidad de fondo damos los medicamentos para que la mayoría del tiempo su presión esté lo mejor posible y evitar las complicaciones que puede tener la hipertensión. Ahora, alguien que hizo una crisis hipertensiva sí podría volver a tener otra, sobre todo en un momento de mucho estrés, en un momento que empiece con desórdenes alimenticios, que no duerma bien o que por alguna razón no esté tomando bien el tratamiento, se le olvide tal vez tomar la pastilla que tenía que tomarse o se confundió con los medicamentos. Pero generalmente yo lo que le digo a la persona es que el que es buen paciente, el que es estricto, el que no falla las citas, se sabe tomar la presión, tiene un aparatito de estos en casa, normalmente le tiende a ir muy bien porque él mismo se va conociendo. Normalmente en las citas vamos tocando esos temas, vamos diciendo, bueno, si algún día pasa una situación y se le sube la presión en este rango, vamos a hacer esto. Si se sube en este otro rango, vamos a tomarse media pastillita. Y si, por ejemplo, ya llega a niveles muy altos, pues en ese momento, pues sí, a veces hay que irnos para emergencias. Pero sí, siempre estamos como más susceptibles que la persona hipertensa podría volver a tener otra crisis. Y lo otro que nos pregunta la otra persona sobre el tema de los síntomas es muy variable. Probablemente en esta persona, ese tipo de síntomas que son hormigueos en el cuerpo, calambres en las manos, es la manifestación de la hipertensión. Y lo que hay que entender es que cuando la presión se nos sube, cuando hacemos un pico de presión alto, Daniel, está llegando la presión alta a todos los órganos. A veces lo más típico de los órganos más sensibles es el cerebro, el oído, la cara. Entonces por eso la mayoría de las veces nos sentimos como aturdidos. Correcto, correcto. Entonces eso es muy frecuente, que la gente nos refiere a eso justamente, Daniel. Pero hay gente que más bien nunca nos dice eso, sino que nos dice eso. Yo me doy cuenta que se me sube la presión porque empiezo a sudar frío, no sé, me siento rara las manos, como un hormigueo, siento las manos grandes. Y bueno, esa puede ser la manifestación en ese paciente. Lo importante es irnos conociendo, ir conociendo la enfermedad,
saber de los medicamentos que utilizamos, por qué los utilizamos. El medicamento que usted utiliza probablemente no es el mismo que va a utilizar otra persona. También hacemos un llamado a eso, a que automedicación. Automedicación, correcto, Daniel, que eso es muy peligroso, porque la idea, el medicamento siempre va muy personalizado, y puede ser que tal vez los dos, Daniel, usemos el mismo medicamento, por ejemplo, pero que yo ocupe tomarlo una hora y vos a otra hora, o yo ocupe una dosis más alta y vos más baja. Entonces, por eso es muy, muy importante irse a revisar, asistir a la consulta y entender la importancia que tiene el diagnosticar bien esta enfermedad y el darle pues un seguimiento, Daniel. Thais Alfaro con más preguntas, doctor. Bueno, le voy a hacer al doctor la pregunta de doña Pamela, que es bastante interesante. Dice que desde hace 10 años ella es hipertensa. Le gustaría saber, desde hace más de 2 meses dice que tiene dolores de cabeza, le molesta mucho el ruido, tiene como un zumbido constante y hay días en que además presenta vértigo. Ella dice que toma el tratamiento al día y si esto tiene que ver entonces con hipertensión. Y por cierto, también están consultando, doctor, varias personas sobre la hora en la que se debe tomar la presión. Sí, qué interesante. Bueno, buenísimas las presiones. Mira, las preguntas, pero lo primero es que la hipertensión tiene muchos patrones, ¿verdad? Y por eso hay gente que de repente dice, pero qué raro, yo me la tomo siempre, no sé, a media mañana y mi presión está perfecta. Digamos 120/80, que es como la presión ideal, la presión perfecta. Pero lo que hay que entender es que la hipertensión es un fenómeno que es fluctuante, que va a variar en el día, y hay personas que tienen patrones más bien más nocturnos. Hay gente que más bien en el día, aunque no se hayan tomado el tratamiento, tal vez pasa bien, tal vez pasa, pues no sé, más tranquilo, o no, los mecanismos de hipertensión no se activan en el día, sino más bien hacia la noche. Pero es muy probable que esta pregunta que nos hace esta televidente esté muy en relación con la hipertensión, porque justamente los zumbidos, los dolores de cabeza, en un paciente hipertenso, pues lo primero que hay que ir a revisar es cómo está su hipertensión. Luego, la hora de la toma va a depender en realidad del patrón hipertensivo que tenga. Hay un estudio que hacemos, no necesariamente lo hacemos a todos los pacientes, pero es un estudio muy, muy válido y muy interesante. Es lo que llamamos como el gold estándar, o el estudio digamos, más fidedigno para la hipertensión, que es un aparatito que se coloca por 24 horas. A veces son aparatitos como este que se colocan en el brazo y el aparatito cada 15 minutos nos toma la presión. Y ahora hay una tecnología muy interesante que está llegando al país, que más bien es un parche que se pone en el pecho, se pone un parche en el pecho. ¿Para tomarse la presión? Sí, verás qué interesante. Es una tecnología israelita muy interesante que a través de unas fórmulas matemáticas te calcula directamente la presión central, lo que se llama. Entonces es incluso mucho más exacto. Pero el punto es que cuando tenemos esas dudas, porque hay pacientes que nos traen algunas tomas, unas muy normales, otras un poco altas, decimos, bueno, mejor le hacemos un mapeo de 24 horas para poder entender bien el patrón hipertensivo, y a veces nos llevamos sorpresas, Daniel. A veces encontramos que tal vez justo en los momentos que la persona está tomando la presión anda bastante normal, pero en otros momentos hace picos hipertensivos muy altos. O lo que te explicaba, que a veces puede ser que en el día ande muy bien, pero hacia la noche o en la madrugada es donde hace los picos más altos de presión. ¿Cuál es el mito más importante alrededor de ese tema, doctor? Sí, yo creo que bueno, hay muchos, Daniel, pero yo creo que uno de los más importantes es asumir como que la hipertensión únicamente es por estrés, o sea, que solo se me va a subir la presión si yo estoy estresado. Y también hay mucha gente que cree que entonces, como la hipertensión se comporta de esta forma, solo me tomo el tratamiento si tengo la presión alta. Y lo que hay que entender es que es una condición crónica, es una enfermedad crónica que tenemos que ir, bueno, primero diagnosticarla adecuadamente, segundo, entender qué rango de presión maneja una persona, qué factores de riesgo tiene y qué patrón hipertensivo tiene. Y de acuerdo a eso vamos entonces a jugar un poquitito o a buscarle el medicamento que mejor le funcione. Tenemos más consultas con Thais Alfaro. Así es, nuestra televidente Fanny dice que tiene 41 años de edad, que además tiene su tratamiento para la hipertensión desde hace más de 8 años. Ella toma Iversatán y además toma una pastilla para orinar, doctor. Dice que, sin embargo, a veces tiene episodios donde se marea, suda muchísimo, dice que excesivamente, y entonces ella pregunta cómo saber o cuándo revisar la dosis, porque en las citas de control siempre le sale bien la presión, pero ya en el día a día es otra historia. Y también nos está preguntando doña Flori que si los calambres en las manos se deben a la presión alta, ya que tiene 30 años de ser hipertensa. Sí, qué interesante, ¿verdad? Porque muchos de los que han puesto las preguntas son personas que están cercanos a los 40 o 50 años y tienen por lo menos 10 años de hipertensión. Entonces ahí es donde nos referimos a ese tema, que cada vez la hipertensión la estamos viendo a más temprano, entonces tenemos que llegarle rápido al asunto, ¿verdad? Al diagnóstico. Pero lo otro muy importante, ¿verdad?
tal vez otro mito, digamos, que podríamos hablar en relación a la hipertensión es que hay personas que nada más se toman la presión o que saben cómo está su presión el día que va a la cita. Y eso no es correcto. Nosotros tratamos de explicarle a las personas que es muy importante justamente tener algún aparatito de estos o estar pasando con alguna frecuencia a la farmacia para que ojalá por lo menos una vez a la semana o cada 15 días tengamos una toma de la presión. Porque vamos a ver, a veces no podemos asumir que por una toma que hacemos cada 4 o cada 6 meses poder entender, digamos, muchos de los síntomas o si todas las molestias que tiene el paciente son por la hipertensión. Probablemente el consejo acá, o lo más importante es esa toma periódica de la hipertensión, de su presión, consultarlo con el médico, ¿verdad? Cada caso es diferente, Daniel, y hay pacientes que uno le dice, no, mira, con una vez a la semana que te la tomes es importante. Yo siempre le recalco a los pacientes que tiene que ser a diferente hora. Por ejemplo, un día me lo puedo tomar en la mañana, otro día más bien antes de acostarme, un día si estoy ahí en la casa o un fin de semana me lo tomo a mediodía para ir entendiendo si en algún momento es donde se me está disparando un poquito más la presión. Entonces cada paciente es diferente, la toma de la presión constante es muy importante y si existen, digamos, dudas de cómo está funcionando el tratamiento, ¿verdad? O no le estamos llegando bien, es donde es muy importante colocar esos dispositivos de 24 horas que le llamamos MAPA, ¿verdad? MAPA significa monitoreo ambulatorio de presión arterial y como les explicaba ahora, hay 2 tipos de técnicas. Está el clásico, que es el aparatito en el brazo, y ahora hay pues una técnica que se coloca a través de un parche cerca del tórax y que nos da pues la misma información y es pues más cómodo incluso para el paciente. Está muy interesante. Tenemos en imagen recomendaciones finales que por trilladas que parezcan, doctor, pues no está de más seguirlas. Ahí las tienen ustedes en su pantalla. Estas son parte de las recomendaciones: alimentación baja en sodio, evitar el tabaquismo. Yo añadiría también el alcohol, ¿verdad? Claramente. Correcto. Practicar un estilo de vida físicamente activo, controlar de forma periódica la presión arterial y no faltar con el tratamiento farmacológico. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al doctor ustedes lo pueden ubicar si desean contactarlo al número de teléfono 8973-9222. Aparece en un cintillo en su pantalla y también en las redes sociales Unidad de Cardiología. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.